El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos centramos en un nombre con mucha historia, Adela. Adela, ¿sí? Un nombre con resonancia. Exacto. Hemos recopilado información interesante y, bueno, gran parte viene de la web del Instituto de Historia Familiar. Son nuestros amigos de heráldicafamiliar.com. Ajá. Queremos entender un poco mejor qué hay detrás de Adela, sus raíces, su significado. Vamos a desgranarlo. Perfecto, pues vamos allá. Empezamos por el origen. Sí, eso es, por el principio. Adela tiene origen germánico, ¿verdad? Viene de Adelheid. Exactamente. Es una palabra compuesta. Por un lado, Azal, que significa estirpe noble. Noble, vale. Y por otro, Heit, que vendría a ser calidad o naturaleza. Así que, bueno, Adelheid, y por tanto Adela se interpreta como de noble calidad. O sea, de noble estirpe, de noble calidad, un significado potente, la verdad. Sí, bastante directo, con peso. Y fíjate, esa nobleza parece que conecta con figuras históricas. Santa Adela, por ejemplo. Ah, sí, Santa Adela. ¿Tienes los detalles? Pues sí, era viuda del príncipe Balduino IV de Sicilia. Se convirtió al cristianismo y fundó un monasterio benedictino importante en Masena. ¿En qué época estamos hablando? Allá por el 1078, más o menos. Un ejemplo de su tiempo, sin duda. Vaya, fundar un monasterio. Eso requiere determinación. Y sí, quizás esa nobleza de espíritu de la que hablábamos. Claro, y es curioso porque para la gente interesada en estas cosas de la personalidad asociada a los nombres, Sí. las fuentes que hemos consultado, como las de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, sugieren que Adela se asocia justo con eso, con nobleza de carácter y justicia. Qué interesante. ¿Y qué más dicen? Pues mira, también se habla de inteligencia, de ser decidida, de tener lucidez, intuición. O sea, cualidades mentales fuertes. Eso es. Pero no se queda ahí. En lo personal, dicen que es afectuosa, generosa. ¡Qué bien! Y bueno, siguiendo con estos datos para los más curiosos, de la onomástica, ¿se dice algo de la suerte o...? Pues sí, fíjate, mencionan que suelen tener buena fortuna, oportunidades para una vida estable incluso en lo económico. Vaya, no está mal. Datos curiosos. Desde luego. Y para quien celebre su santo, hay varias fechas. ¿Así? ¿Cuáles? El 8 de septiembre, el 28 de noviembre y también el 24 de diciembre, Nochebuena. ¡Anda! Pues mira, varias opciones para celebrar. Exacto. Y el nombre ha viajado, tiene variantes. Claro, eso suele pasar. ¿Cómo cuáles? Pues Adel en euskera, también en inglés e italiano. Adel en alemán. Y Adel, con acento, en francés. Ajá. Y en castellano y catalán se mantiene como Adela, ¿no? Sí, aquí se ha quedado tal cual. Es curioso cómo algunos nombres cambian tanto y otros... Se mantienen más firmes, sí. Y para los que les interese el simbolismo, la numerología... Siempre hay gente interesada en esos detalles. Pues a Adela se le asocia el número 9. Y su día favorable sería el martes. El 9 y el martes. Interesante. ¿Algún otro símbolo? ¿Una flor, quizá? Sí, la flor asociada es la violeta. Bonita flor. Y por cierto, toda esta información, lo del número, el día, la personalidad y hasta una ilustración muy chula de la violeta se puede encontrar en las láminas personalizadas que hacen en heráldicafamiliar.com. Ah, las láminas de nombres. Sí, son un detalle muy bonito. Sí, para tener un recuerdo con la historia del nombre. Dejamos un enlace en la descripción por si alguien quiere echarle un vistazo. Y hay que decir que en heráldicafamiliar.com no solo se dedican a los nombres. El Instituto de Historia Familiar también investiga a fondo los apellidos. Cierto, el origen y la historia de los apellidos. También hacen láminas sobre eso. Exacto. Otro campo fascinante, el de los linajes familiares. Pues, resumiendo un poco. Adela, nombre germánico, noble calidad. Una santa fundadora, asociado a inteligencia, justicia, generosidad. El número 9, el martes, la violeta. Eso es. Una pequeña ventana a todo lo que puede esconder un nombre. La verdad es que sí. Es increíble cuánta historia y simbolismo caben en una sola palabra, ¿no? Totalmente. Y esto, claro, nos hace pensar, ¿qué otras historias habrá detrás de los nombres y apellidos que conocemos? De hecho, lanzo una idea. A ver. Si alguien que nos escucha tiene datos, curiosidades o alguna historia sobre el apellido Adela, pues nos encantaría saberlo. Podríamos seguir explorando. Buena idea. ¿Una invitación a compartir?
Pues con eso, con esa curiosidad abierta, terminamos por hoy. Ha sido un placer. Hasta la próxima.